Efesios capítulo 4, vamos a hacer nuevamente la lectura que nos corresponde el día de hoy a partir del verso 7. El Espíritu Santo a través de Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, palabra de Dios. En esta sección del capítulo 4, que ya nos encontramos finalizando el estudio de la epístola, el apóstol aún está enseñando doctrina. No sé si recuerdan que hemos insistido que Pablo usualmente cuando escribía, y especialmente aquí en esta epístola, tiene una primera sección doctrinal, la cual luego conduce a una sección práctica. Y la sección práctica empieza en el capítulo 4, especialmente desde el verso 17. Así que hasta el verso 16, aún Pablo continúa dando enseñanzas doctrinales. No sé si recuerdan, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos mostró la gloriosa realidad de la iglesia de Cristo, que está compuesta por dos pueblos que antes eran irreconciliables. ¿Cuáles pueblos? Judíos que creen en Cristo y gentiles que creen en Cristo. Judíos con gentiles no se podían unir nunca para adorar a Dios. Eran dos pueblos totalmente opuestos. Cuando Cristo vino en la cruz, esa cruz se convierte en un puente que reconcilió a judíos y gentiles que creen en Cristo. Y entonces Pablo habló acerca de ese cuerpo unido. Somos un solo cuerpo en Cristo, independientemente de la nacionalidad, del color de la piel, la economía, la educación, el trasfondo que cada uno tenga. Cristo toma de cada lugar, de cada color de piel, de cada nación, de cada lengua. Él toma para sí a los elegidos del Padre y con todos ellos forma el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Por cierto, eso es a lo que digamos en el siglo II, en el siglo III, en las grandes confesiones se le llamó la iglesia católica. No se refería al catolicismo romano que hay hoy, sino que se refiere a que la iglesia es universal, es un cuerpo. Eso es la catolicidad de la iglesia de Cristo. Y ahora, a partir del capítulo 4, o más bien en el capítulo 4, Pablo nos está insistiendo a perseverar y a crecer en la unidad de la iglesia de Cristo, tanto en el ámbito local, como estamos hoy aquí nosotros, como en el universal. Y el argumento de Pablo es: puesto que Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
dio su vida para rescatar para sí a un solo pueblo y unirlo en un solo cuerpo, entonces todos los cristianos somos responsables de mantener, de perseverar y de crecer en esa unidad por la cual Cristo dio su vida. Es decir, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Cristo. Por lo tanto, entonces somos llamados a forjar espiritualmente y externamente esa unidad que nos debe caracterizar. Y del verso 1 al verso 6, el apóstol Pablo ya insistió en este tema de la unidad de la iglesia y nos dijo que para preservarlo necesitamos crecer en varios asuntos espirituales. Él dijo que debemos crecer en humildad y mansedumbre, que debemos soportarnos con paciencia, que debemos trabajar incansablemente por preservar la paz, que debemos recordar y andar siempre con la conciencia de que somos un solo cuerpo, que tenemos un solo espíritu que aplica al corazón la gracia salvífica, que todos tenemos la misma esperanza en el mismo cielo, que todos reconocemos a un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre entre nosotros. Pero Pablo, a partir del versículo 7, y esto se deja ver con este contraste cuando él dice pero lo que significa es, aunque vamos a trabajar en la unidad de la iglesia local, debemos reconocer que hay una diversidad. No hay una uniformidad en todos los sentidos. La iglesia de Cristo está compuesta por una diversidad y de manera especial Pablo nos va a decir que hay una diversidad de dones hombres. Hay una diversidad de dones que el Espíritu da y hay una diversidad de dones hombres que el Espíritu Santo da. Hoy vamos a estar viendo las riquezas de la gracia en la edificación de la iglesia. Las riquezas de la gracia en la edificación de la iglesia. Nos vamos a concentrar en tres aspectos que Pablo desarrolla aquí. Versículos 7 al 10. El costo sublime de la edificación de la iglesia. Versículo 11, los dones hombres para la edificación de la iglesia. Y versículos 12 al 16, la meta en la edificación de la iglesia. Empecemos viendo el costo sublime para la edificación de la iglesia, versos 7 al 10. Por cierto, en esta sección el apóstol Pablo resalta que para alcanzar la edificación unida de la iglesia del Señor, Cristo ha provisto de dones diversos para la iglesia y de manera particular diversos dones hombres, los cuales fueron ganados a través de los sufrimientos de Cristo. Es decir, los dones que hoy día la iglesia disfruta, ya sean dones que el Espíritu Santo da a cada miembro o ya sean los dones hombres, y cuando digo dones hombres me refiero a los dones que se mencionan aquí en Efesios. Estos dones son los hombres. Hay algunos hombres que Cristo los da como dones para la edificación de la iglesia. Pero Pablo resalta que todos los dones que el Espíritu Santo da y que Cristo da a la iglesia fueron ganados por los sufrimientos de Cristo. Y que Cristo, por medio de su redención, cuando Él la cumplió, cuando Él muere, cuando Él es sepultado, cuando Él resucita y luego asciende a los cielos, cuando Él ascendió en su estado de glorificación o en su estado de elevación o exaltación, cuando es coronado en los cielos por el Padre, entonces el Hijo recibe del Padre un regalo que le había prometido, el cual, al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el regalo que el Padre le da al Hijo como resultado de su obra redentora, y el Hijo lo recibe y luego lo da a la iglesia. Nos lo dio a nosotros. Allí vienen todos los dones. Es decir, sin la obediencia activa, o sea, el sometimiento a la ley, y sin la obediencia pasiva, es decir, ir a la cruz, Cristo no hubiese podido dar ningún don a la iglesia. Los dones le costaron a Cristo su propia vida. Miren lo que dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cuando él dice a cada uno de nosotros, inclúyase usted. Pablo dice que cada creyente ha recibido un don de la gracia que a Cristo le costó su propia vida. Y ese don que a Cristo le costó su propia vida y que usted tiene es para la edificación no solamente suya, es para la edificación del resto de la iglesia, lo cual trae unidad. Y esto resalta el aspecto corporativo de la iglesia. Ninguna persona ha sido salvada para que viva su cristianismo aislado. Todos hemos sido salvados para entrar a formar parte de un cuerpo local de creyentes, recibir de la gracia de Cristo un don y entonces compartirlo con el resto. Que cada oveja tiene una misión que cumplir en la iglesia. Cada iglesia, cada oveja tiene una función dentro de la iglesia de Cristo. Y Pablo aquí resalta que cada función que cada creyente hace, lo debe hacer en el poder de Cristo. Porque Cristo es quien ha dado esos dones. Y esto es lo que él quiere expresar cuando dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo ha dado sus dones por medio del Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice conforme a la medida del don de Cristo, es que Cristo da sus dones en proporciones. Algunos pueden tener un don más vistoso, otros puede que no. Algunos reciben más gracia, otros puede que sea menos, pero en realidad el que tiene más gracia y el que tiene menos, todos estamos siendo capacitados por el poder de Cristo y todos nos necesitamos para que la iglesia pueda ser edificada como un solo cuerpo. Y en los versos 8 al 10, el apóstol Pablo presenta el fundamento por el cual Cristo da dones a la iglesia, lo cual nos conduce a usarlos con gran responsabilidad. Miren versos 8 al 10, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que Pablo vuelve a resaltar: los dones que la iglesia tiene hoy están relacionados con la obra que Cristo cumplió cuando vino a esta tierra. Que todo lo que la iglesia están fundamentados en el sacrificio de Cristo. Cristo compró estos dones por medio de su sangre, y que cuando nosotros recordamos esto nos debe conducir a ser humildes y a procurar con los dones de la gracia que nos han sido dados la unidad de la iglesia, que todas las habilidades, capacidades, dones que tenemos, independientemente de lo que sean, deben ser usadas para ayudarnos. Y con el fin de resaltar esta verdad y animar al creyente a tener una conciencia clara sobre esto, Pablo utiliza el Salmo 68, verso 18, con algunas modificaciones que él hizo, inspirado por el Espíritu Santo, para resaltar esta
verdad. Y me agradaría que revisáramos brevemente cada una de estas declaraciones del Salmo que Pablo cita aquí. Y recuerden que este Salmo está usado aquí en el contexto de los dones de Cristo dados para la unidad y edificación de la iglesia. Dice Pablo, subiendo a lo alto. ¿A qué se refiere esto? ¿Dónde estaba Cristo antes? ¿Dónde estaba Cristo antes de la exaltación? Estaba en su estado de humillación. ¿A qué le llamamos el estado de humillación? Bueno, el estado de humillación empieza en la encarnación. Cuando el Hijo de Dios se encarna, empieza su estado de humillación. ¿Dónde estaba Cristo antes? En el alto cielo, compartiendo la gloria con el Padre. Cuando Él se encarna y baja a esta tierra y nace, y para este tiempo algunos cristianos recuerdan la natividad o el nacimiento de Cristo. Bueno, el nacimiento de Cristo, lo que significó para la segunda persona de la Trinidad fue su estado de humillación. Por cierto, nacer en un pesebre implicó para él o mostraba para él el estado de sufrimiento en el cual se encontraría en esta tierra. Los pesebres no son como esos que las personas hacen en la sala de la casa, que son tan lindos, iluminados, huelen bien. No, un pesebre, una pesebrera es algo que huele muy feo. Allí nació Cristo. Bueno, allí empezó su estado de humillación. Dice Pablo después en el verso 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Es decir, no fue que Cristo bajó al infierno, como creen unos. No, no es que Cristo bajó allá. A lo que se refiere es que cuando Cristo bajó a la tierra, bajó a lo más bajo. Lo más bajo era venir a la tierra. ¿Por qué? Porque esta era una tierra, y lo sigue siendo hoy, una tierra caída, llena de hombres que debían portar y manifestar la imagen de Dios, y por el contrario se vendieron a Satanás y al pecado y estaban atestados de miseria. El pesebre estaba lleno de heces, estaba lleno de orines, estaba lleno de olor pútrido. Bueno, ese pesebre representaba la tierra para el Dios santo, perfecto, puro, que no conoce el pecado. Significaba que Cristo, el santo de Dios, lo que iba a estar oliendo de los hombres, que era el pecado. Pablo entonces, cuando dice subió a lo alto, lo está contrastando con lo más bajo a lo cual Cristo vino, que fue la tierra. No fue al infierno. Cristo no tuvo que hacer nada en el sitio donde están los muertos. Cristo sufrió el infierno cuando estuvo en la cruz. ¿Recuerdan cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál fue la respuesta del cielo? Silencio, oscuridad. Dios mandó nubes que parecía que fuera de noche. Cristo en la cruz sufrió el infierno. ¿Cuál es el principal castigo y dolor en el infierno? No es el fuego, aunque el fuego es real. ¿Qué es? Es la separación eterna de Dios. Saber que Dios nunca jamás escuchará ningún ruego, ninguna súplica, que Dios ha cerrado sus oídos. Eso es el dolor más horrible del infierno, y Cristo lo sufrió en la cruz.
Así que Pablo entonces dice que luego de que Cristo sufrió todo eso en esta tierra, en su estado de humillación que implicó su encarnación, su nacimiento, los desprecios que sufrió en la tierra de sus propios hermanos, de su propia nación, un juicio injusto, ir a la cruz, ser sepultado, todo eso forma parte de su estado de humillación. Y luego que cumplió todo esto, Él ascendió a los cielos, volvió a lo más alto, a lo sublime, recibió la gloria del Padre y fue coronado como cabeza de la iglesia. Pero cuando Cristo subió a los cielos, dice Pablo, llevó cautiva la cautividad. Ese es el pasaje más sencillo que la Biblia tiene, ¿no? Cuando usted pasa por allí, le llevó cautiva la cautividad. Oh, sí, claro, eso está claro aquí. No, no es el texto más claro. ¿Qué significa eso? Bueno, hay varias interpretaciones que se han dado, pero yo solamente les voy a compartir aquella con la cual me identifico yo y creo que el grueso de la fe reformada. Llevó cautiva la cautividad. Este salmo está escrito en el contexto de los salmos de coronación o los salmos de exaltación hacia los reyes. Y nos recuerda la costumbre antigua de que cuando los reyes iban a la guerra con su ejército, cuando volvían victoriosos de la guerra, entraba el rey, entraban todos los soldados, el pueblo era como una especie de procesión y el pueblo iba con ramas, el pueblo iba con flores y daban vítores y cantaban júbilos, aleluyas, hosannas y victorias. Entonces este pueblo, cuando veía entrar al rey, aclamaba con gozo. Cuando veían al ejército, aclamaban con gozo. Y cuando veían los despojos y los esclavos que traía el ejército, aclamaban con más júbilo. ¿Por qué razón? Porque el ejército había sido victorioso. Atados a los carros, traían a cientos y cientos de esclavos. Bueno, algo así fue lo que pasó cuando Cristo ascendió a los cielos. Él había abandonado el cielo para venir a librar una batalla, una guerra. ¿Cuál era? La guerra contra el mal, la guerra contra el pecado, la guerra contra Satanás, la guerra contra la muerte. Y Él sufrió. La serpiente le mordió el calcañar. Y cuando sube a los cielos, Él muestra los sufrimientos de la guerra, muestra las señales de los clavos en sus manos, que las tiene hasta hoy día, y en los pies, y en el costado. Esas son las señales de la guerra. Él estuvo en guerra, pero Él sube a los cielos como rey, coronado de gloria y de honra, y detrás de Él, atado a su carruaje, lleva a los esclavos que conquistó. Usted y yo somos esos esclavos, que antes habíamos sido esclavos. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad, tomó cautivos a los que estaban cautivos nosotros, y dio dones a los hombres. ¿A qué se refiere eso? Cuando el rey y su ejército iban con el séquito de esclavos conquistados, de esos esclavos el rey tomaba a algunos y se los daba como esclavos a los soldados. El Señor hizo eso. Cuando Él ascendió a los cielos con su séquito de esclavos que le sirven gozosamente, de esos esclavos Cristo tomó unos y los dio como dones a los mismos esclavos, que son los dones que luego Pablo menciona en el versículo 11.
¿Cuáles dones son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 4 dones hombres, que dentro de la multitud de esclavos el Señor tomó a Pedro, tomó a Pablo, tomó a Juan, tomó a Tomás, a todos ellos y dijo: ustedes van a ser esclavos de mis esclavos. Tomó a Sergio, tomó a Julio, a Alejandro y les dijo: ustedes van a ser esclavos de mis esclavos. Son dones míos para mis esclavos. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Creo que es un texto que tiene cierta dificultad, pero cuando nosotros lo analizamos bien, es un texto que nos llena de mucho gozo, de mucho consuelo. Y que a los pastores nos lleva a recordar quiénes somos. No somos prelados, somos siervos. Y que cada uno en el don que le ha dado Dios debe verse como un siervo. Y qué rico, qué hermoso. ¿No creen? Que el Rey de los cielos nos escoja a cada uno en un don particular y nos diga: yo quiero que con este don tú sirvas al resto de mis esclavos. Eso es un gran privilegio. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto: los dones hombres que Cristo ha dado para la edificación de la iglesia. Miren lo que dice Pablo en el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Prestemos atención primero que Pablo dice: y él mismo constituyó. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Aunque los pastores se escogen por medio del voto de la iglesia y las consideraciones que la iglesia tiene, no obstante, en realidad es Cristo quien los da. Cristo los confirma por medio del voto de la membresía. Hace unos 3, 4 años estuvimos todos los miembros de la gracia de Dios en el centro con nuestro voto participando en la elección de nuestro tercer pastor. Pero antes de hacer eso, oramos, estudiamos lo que la Biblia dice sobre los requisitos para ser pastor. Estuvimos revisando la vida del candidato del pastor y al final en la asamblea cada uno dio su voto y el voto fue mayoritario. Reconocemos a nuestro tercer pastor. Bueno, Cristo a través del Espíritu Santo obró reconociendo al don que Cristo mismo había dado. Recuerden, los dones hombres, y en este caso hablo de pastores, los da Cristo. Bueno, y los quita Cristo. Los da Cristo basados en su muerte. Por su muerte en cruz, Él nos da pastores el día de hoy. Así que es Cristo quien da estos dones hombres. ¿Cuáles son? Dice el versículo 11. Apóstoles. ¿A qué se refiere Pablo aquí con apóstoles? Principalmente se refiere a los 12 más Pablo. Los 12 más Pablo. ¿Por qué? Pablo dice en Efesios 2, versículo 20, que la iglesia está edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Así que los apóstoles y los profetas fueron, oigan que lo digo en pasado, fueron hombres, dones que Cristo dio a la iglesia para poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Si usted lee a Lucas cuando escribe la historia inicial de la iglesia, él va a resaltar varias veces: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas. Así que el fundamento es la Biblia. Los apóstoles y los profetas confeccionaron los libros de la Biblia.
Esto es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Por lo tanto, si la función de los apóstoles era poner el fundamento, se necesitaron únicamente ¿cuándo? Cuando se estaba poniendo el fundamento. Pregunto, si usted va a construir una casa, ¿qué digo yo? De 3 pisos o de 5 pisos, bueno, ya es un edificio. ¿Cuántos fundamentos se le ponen? Uno solo. Si luego de usted haber construido 2 pisos o 3 pisos, decide ponerle un piso más, tengo que volver a poner fundamentos. No, el fundamento ya está puesto y el fundamento tuvo que haberse puesto con la capacidad de soportar los pisos extras que usted le quiere poner, porque poner nuevamente fundamento significaría que usted tumba la casa y vuelve y excava y entonces pone más fundamentos, pero ya no es la casa que tenía antes, es una nueva casa. Así que los apóstoles y los profetas, siendo que pusieron el fundamento, recibieron la revelación de Cristo y la dejaron por escrito, solo se necesitaron una sola vez. Por eso es que las iglesias bautistas reformadas no reconocemos a ningún hombre como apóstol el día de hoy. No llamamos a ningún hombre con el nombre de apóstol. Ahora, apóstol significa enviado. En ese sentido, los misioneros cumplen una función apostólica, en el sentido de que son enviados para plantar iglesias. Pero los misioneros verdaderos tienen que sufrir tanto en esta vida que aprenden la humildad de tal manera que jamás aceptarían que le llamen apóstoles. Los que hoy día piden que se le llamen apóstoles cumplen el requisito que Apocalipsis dice. En una de las cartas, el Señor Jesús felicita a una iglesia local y les dice: porque ustedes evaluaron a todos los que se dicen ser apóstoles y los han hallado falsos. Profetas, ya lo hemos dicho, fueron dones hombres que Cristo dio a la iglesia para que recibieran la revelación del Espíritu Santo y recibieran la doctrina que la iglesia creó hoy. Por ejemplo, Lucas. Lucas no fue un apóstol, pero Lucas nos dejó por escrito el Evangelio, la historia inicial de la iglesia. Santiago, Judas, el que escribió la carta, ellos no eran apóstoles, ellos eran profetas. Recibieron la revelación del Espíritu Santo y hoy día nos la dejaron. Por esa razón, hoy día tampoco hay profetas. No obstante, la iglesia es profética. Cuando los pastores predicamos o proclamamos la palabra, estamos predicando la palabra profética más segura. Así que aunque hoy día no hay profetas en el sentido del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo sigue hablando la palabra profética a los hombres, que es la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, lee la profecía bíblica. Cuando usted aconseja y exhorta a otro hermano en la fe con la palabra, está ejerciendo esa palabra profética. No es una revelación espontánea. Usted no va a decir: es que escuché una voz. No, usted puede decirle a la persona: el Señor te dice esto, y usted le lee el texto bíblico. Así que hoy día tampoco hay profetas. Y luego Pablo dice evangelistas. Evangelistas. En la Biblia se nos habla poco sobre los evangelistas, por lo menos solo se nos mencionan 2. Solo se nos mencionan 2 y solo en 3 pasajes se nos habla acerca del evangelista. Es Hechos 4:11, segunda a Timoteo 4:5 y en este texto de Efesios
4:11. Así que es poco lo que la iglesia sabe sobre este don hombre de evangelistas. Es más, ni siquiera en la Biblia se nos habla de requisitos para ser evangelista o requisitos para reconocer a un evangelista. Se cree que estos eran auxiliares de los apóstoles y estaban en conexión con esa función apostólica. Eran hombres que recibían una gran capacidad del Espíritu Santo para ir por todas partes y predicar el evangelio yendo por todas partes, así como lo hacían los apóstoles, e incluso recibieron del Espíritu Santo ciertas capacidades para hacer señales apostólicas. En ese sentido no tenemos evangelistas hoy, pero quiero que observen algo. Los evangelistas que nos menciona la Biblia, que son dos, encontramos a Esteban, pero él era diácono. Esa es la función principal que tenía, era diácono. Y luego se le dice a Timoteo que haga obra de evangelista, y él era pastor. Él era un comisionado apostólico, lo cual posiblemente nos muestra que aunque hoy día no tengamos personas que se puedan llamar como evangelistas, lo que sí nos muestra es que la función de evangelista la deben cumplir los miembros de la iglesia. Porque hay un diácono, hay un comisionado apostólico, hay un pastor que cumple esto. Así que toda la iglesia es llamada a evangelizar y a predicar el evangelio. Y por último, el último don que nos menciona Pablo es el de pastores maestros. ¿Por qué no los ponemos como dos oficios? Porque en realidad cuando usted va al griego, y usted puede darse cuenta en la traducción, son puestos como un solo oficio. Si ustedes ven allí en el versículo 11, Pablo separa cada don hombre con el conector a otros. Dice Pablo, a unos apóstoles. Sigue la segunda clasificación, a otros profetas, a otros evangelistas, y van 3, a otros pastores, y van 4. Pero luego él no pone, y a otros maestros, no. Él solo dice, y a otros pastores y maestros. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal responsabilidad de los pastores? Enseñar. Cuando Pablo habla de los requisitos para ser pastor, dice que debe tener la habilidad de enseñar. Un hombre que no sabe enseñar no es pastor, no puede ser pastor, porque esa es la función principal de los pastores. Por lo tanto, pastores y maestros se refiere a un solo oficio. No sé si han escuchado por el internet y que hablan de que las iglesias locales deben tener los 5 ministerios. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, no son 5 ministerios, son 4 de los que se habla aquí, ¿no? Y Pablo les llama dones. Son 4 dones hombres. De estos 4, el don hombre que iba a permanecer para siempre en la iglesia, por lo menos hasta que Cristo vuelva, es el don de pastor maestro. Este es el don permanente. Y estos pastores maestros, dice Pablo, que los da Cristo. Y que a Cristo le costaron su sangre. No fue algo gratuito. No fue algo así como espontáneo, no. A Cristo le costó su propia sangre. Y así vamos a ir brevemente al último punto. La meta de la edificación de la iglesia. Miren el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que cada creyente
está siendo bendecido por Cristo a través de los dones hombres que Él da, que en este caso son los pastores maestros, y a través de los dones que cada uno recibió con el fin de edificar a la iglesia, con el fin de que seamos perfeccionados. ¿Por qué hay creyentes que crecen poco en santificación? Porque llevan una vida cristiana aislada. Porque son tan orgullosos que no reconocen los dones que Cristo ha dado a otros hermanos y no quieren ser bendecidos por los dones que otros hermanos tienen. Incluso vienen a los cultos y ya vienen con una mente predispuesta para rechazar la predicación que los pastores dan. Así no podrá ser edificado nunca. Pablo aquí dice que somos edificados en ese ejercicio de dar y recibir a través de los dones que Él da a la iglesia. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta. ¿Por qué Pablo nos insta a preservar la unidad de la iglesia, practicando cada uno los dones y recibiendo las bendiciones de esos dones que Dios da a otros? Para que crezcamos. ¿En qué? En la unidad de la fe, de la doctrina y de la aprehensión, de la sumisión, de la confianza en Cristo. Para que crezcamos en el conocimiento de Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Hasta que lleguemos a un varón perfecto, no lo alcanzaremos en esta vida, pero esa es la meta, que todos crezcamos en perfección, hermano. De la única forma que crecemos en perfección es recibiendo los beneficios de Cristo a través de los dones hombres que Él nos ha dado. ¿Cuál es la meta? La estatura de la plenitud de Cristo, que seamos como Cristo. Y esto solo se da en el contexto de la iglesia local, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por triquiñuelas, por engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando una persona es fiel a la iglesia, se hace miembro, estudia la confesión de fe, se somete a sus pastores, viene al culto dispuesto a ser enseñado por sus pastores, será librado de caer en doctrinas falsas. Oiga, y las doctrinas falsas sí que abundan hoy. Aquí hemos tenido personas que se han ido para sectas. Hay una secta que está engañando con sus triquiñuelas a muchos, y es la secta de los judaizantes, que se llama el regreso a las raíces hebreas de la iglesia, que no es más que los antiguos judaizantes contra los cuales Pablo escribió la carta a los Gálatas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque perdemos el sentido corporativo de la iglesia. Porque no deseamos ser bendecidos por el resto. Porque no nos sometemos a la autoridad que la iglesia tiene. Sino, versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oigan, al ser beneficiados por el ejercicio de los dones, seguimos la verdad en amor. Y vuelvo a resaltar, como enseñaba en el libro de Proverbios, hermano, no separes la verdad del amor. Las dos cosas deben ir juntas. Si no van juntas, entonces habrá problemas serios. La verdad sin amor, oigan hermanos, la verdad sin amor puede ser señal de fariseísmo. La verdad sin amor no edifica a nadie, porque maltrata, daña,
ofende, rompe la unidad que le costó a Cristo su sangre. Pero el amor sin verdad es un amor del diablo. El amor sin verdad no edifica a nadie. ¿Por qué? Porque si aquí de lo único de que hablamos es de lo lindo que mi hermano es, ay, la gracia de Dios en mi hermano, qué hermoso, pero yo sé que está en un pecado y no le digo nada, entonces estoy enviándolo al infierno. Y en el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cuando todos practicamos y ponemos al servicio del resto los dones, entonces la iglesia como un cuerpo va creciendo. El tendón cumple sus funciones, el corazón cumple sus funciones, cada órgano del cuerpo cumple sus funciones. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando una iglesia es así. Y concluyo con unas aplicaciones. Hermano, lo primero que tengo que recordarte, porque ya lo he dicho, es: déjate pastorear por Cristo a través de tus pastores. Yo sé que los pastores no somos perfectos, sé que cometemos errores, así como lo hicieron los 12. Pero no se te olvide esto: Dios ha dado a los pastores como dones hombres para la iglesia, para vuestra edificación. Presta suma atención a las predicaciones y enseñanzas de tus pastores, porque cuando haces esto, obedeces a Cristo. Esta es la mejor forma de pastoreo. Hermano, hermana, joven que estás aquí, te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Ya lo conoces? ¿Ya lo identificas? ¿Lo estás usando para la edificación del cuerpo local de creyentes? Recuerda esto: los listados de los dones que la Biblia tiene, si ustedes se dan cuenta, no son completos. El listado que Pablo da en 1 Corintios, hay algunos que Pablo no los menciona en otros listados. El listado que Pablo da aquí no es un listado completo, mostrándonos que Dios da dones según la necesidad de la iglesia local, que los dones que Él da pueden ser y son muy diversos. Te pregunto, ¿qué necesidad has visto tú en esta iglesia local? ¿Qué necesidad estás percibiendo tú? Te animo a que ores por ello y te involucres para solucionar esa necesidad. Es probable que Dios te la haya dejado ver, porque Dios te está llamando a que pongas en ejercicio los dones que te ha dado, de tal manera que esa necesidad percibida puede guiarte a saber cuál es tu don. Así no le puedas poner nombre. Hay dones a los que es difícil a veces que las personas le pongan nombre, pero no importan los nombres. Lo importante es el servicio. Anhelo realmente que la Iglesia Bautista, la Gracia de Dios de Medellín, sea como la iglesia de los Efesios, donde cada uno desarrolla su don y lo pone al servicio de los otros en amor, como dice Pablo, y que no se nos olvide eso, en amor. Y es tan hermoso cuando los pastores vemos a hermanas que se ofrecen para discipular a nuevas creyentes. Allí están ejercitando los dones bajo la supervisión pastoral. Hay otras hermanas que se han ofrecido para ayudar a hermanas ancianas o solas o con necesidades, para acompañarlas al médico. Eso es de lo que Pablo habla aquí. Otros se ofrecen para el ministerio de música, otros para multimedia, otros para ayudar al ministerio
Provida, otros para colaborar con los hombres de la iglesia, otros para dar conferencia y entrenamiento incluso a otros cristianos. Hay hermanas que se ofrecieron para tener un club de lectura con jovencitas, otros se ofrecen para el aseo, otros para colaborar con funciones administrativas. Te pregunto una vez más, ¿cuál es tu aporte para la edificación de la iglesia? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta palabra predicada. Espíritu de Dios, aplícala a nuestras vidas. Y te ruego que obres en el incrédulo que me ha escuchado hoy. Él no pertenece al cuerpo de Cristo, no pertenece a la iglesia y no puede servir a ella, porque aún no ha sido regenerado. Conviértelo, Señor, al escuchar esta palabra. En Cristo Jesús. Amén.